Ahora bien, ya habiendo concluido los temas 1 y 2 del programa, vamos a continuar con el contenido programático que, de acuerdo al pensum de la carrera de esta facultad. Debemos continuar entonces abordando el tema 3 del programa relacionado con la persona, noción, evolución, importancia y clasificación. Yo creo que este es uno de los temas más importantes porque incluso hace referencia al nombre de la materia, que es personas. Y ello no tiene otra razón de ser, y es que la persona es la noción más valiosa del derecho, pues su estudio y determinación constituyen temas muy importantes. Podría afirmarse incluso que la persona es la afirmación o la institución más valiosa del derecho, ya que el derecho existe por y para la persona. La persona es la razón del derecho. Y en palabras del autor alemán Hans Attenhauer, la persona constituye el eje central del derecho civil. Es el porqué y el para qué del derecho. ¿Ok? En un derecho o en un sistema de derecho, todas las instituciones jurídicas existen en función de la noción de persona, ya que de la noción de persona se derivan instituciones jurídicas como los bienes, las obligaciones, los contratos, la familia, la sucesión, etc. De allí, entonces, podemos obtener la afirmación de que la persona viene a ser el eje central de todo el sistema o de todo sistema democrático de derecho y de justicia, por cuanto el derecho existe por y para la persona. Si nos vamos incluso a la historia del derecho, nos damos cuenta de que la persona es un prius para el derecho, ¿ok? La persona existe antes del derecho y que es ante la necesidad de la persona de dirimir y resolver conflictos que se crea el derecho. Por eso se habla del carácter constitutivo y el carácter declarativo de la noción de persona respecto del derecho, ¿ok? Algunos autores han dicho que si el derecho tiene un carácter constitutivo o un carácter declarativo respecto de la persona, y se ha llegado a la afirmación de que el derecho viene a declarar la condición de persona, porque fue la persona quien ante la necesidad de dirimir y resolver conflictos creó al derecho. Y de ahí que se haga la afirmación de que el derecho lo que viene es a declarar la existencia del ser humano como persona. ¿Okay? La persona preexiste al derecho. El derecho existe por y para la persona. Y por eso, hoy día, podemos concluir que el derecho tiene un carácter declarativo respecto de la persona natural, teniendo en cuenta la clasificación de personas que vamos a ver más adelante. Si nos vamos entonces a lo que es la evolución histórica de la noción de persona, decimos que la noción de persona tiene su origen en el teatro griego, donde se usaban máscaras para aumentar las voces de los autores. La palabra persona, etimológicamente, viene del prefijo per y del verbo sonare, ¿ok? Ello en conjunto hacía referencia a las máscaras que usaban los actores para aumentar el sonido de sus voces. Si nosotros extrapolamos esa noción histórica de persona o de personal a lo que es el derecho, nos damos cuenta de que la persona no es otra cosa que aquel sujeto que viene a representar un papel en la escena del derecho, bien sea el papel de sujeto activo o el papel de sujeto pasivo en una relación jurídica, dependiendo de si el mismo es el titular de un derecho o es el titular de una obligación. De la noción de persona nace incluso la noción de relación jurídica, porque la relación jurídica está constituida por personas, bien sea por el elemento subjetivo de una relación jurídica que viene a ser el sujeto activo, que es quien es el detentador del derecho, o el sujeto pasivo, que es quien es el detentador del deber, viene a estar constituida la relación jurídica por el objeto, que es aquel punto común entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, y el tercer elemento de la relación jurídica no es otra cosa que el nexo jurídico o causa, es decir, aquella vinculación a nivel jurídico que une al sujeto activo con
el sujeto pasivo. Es decir, que la noción de persona cobra importancia para el derecho porque de allí, de tal noción, se desprende incluso la noción de relación jurídica, tanto y en cuanto la persona viene a ser uno de los elementos que constituyen la relación jurídica, como lo es el elemento subjetivo, bien sea en su rol de sujeto activo o en su rol de sujeto pasivo, teniendo en cuenta que la relación jurídica está compuesta de otros elementos que son el objeto, que es aquel punto en común entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, aquello que los une, y el nexo jurídico o causa, que viene a ser aquel conjunto o aquella norma o aquel conjunto de normas jurídicas que regulan esa situación y que hacen que esa relación pase de ser una relación social o una simple relación a una relación jurídica, es decir, a una relación regulada por el derecho, una relación a la cual el derecho le consideró tal importancia que creó un conjunto de normas destinadas o con la finalidad de regularlas. Entonces allí, con lo que acabamos de ver, nos damos cuenta de que podemos tener una idea acerca de la noción, evolución e importancia de la noción de persona, ¿ok? Sin embargo, es importante determinar que tal noción a lo largo de la historia se ha ampliado, se ha adaptado a lo que es la institución jurídica o a lo que es el derecho, porque hoy en día podemos afirmar que la persona está clasificada en dos tipos, que son la persona natural y la persona jurídica en sentido estricto o stricto sensu. De acuerdo a nuestro Código Civil venezolano, las personas naturales, en su artículo 15, hace referencia a que son los individuos de la especie humana, en tanto que en el artículo 16 del Código Civil venezolano vigente nos damos cuenta de que las personas jurídicas son aquellas entes distintos al ser humano a los cuales también el ordenamiento jurídico les ha otorgado tal categoría de personas, es decir, a los cuales el ordenamiento jurídico les ha otorgado la condición de sujetos de derecho. Y aquí debemos hacer una distinción entre lo que es la noción de persona y la noción de sujeto de derecho. Cuando hablamos de persona, hacemos referencia a un ente susceptible de ser titular de derechos y obligaciones. Cuando hablamos de una susceptibilidad, hablamos de una mera potencialidad, de una mera posibilidad de llegar a detentar derechos y obligaciones, de ser posteriormente titular de derechos y obligaciones, pero esto es simple y llanamente una clasificación doctrinaria a nivel jurídico, por cuanto en la práctica no logramos distinguir o materializar la diferencia entre sujeto de derecho y persona. La persona es un ente susceptible de ser titular de derechos y obligaciones, en tanto que el sujeto de derecho es un ente actualmente titular de derechos y obligaciones. Doctrinariamente es simple y llanamente una distinción terminológica a nivel jurídico, pero sin embargo en la práctica toda persona es sujeto de derecho y todo sujeto es persona. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento en que nacemos siendo titulares de un conjunto de derechos y obligaciones. El niño, una vez que nace, apenas respira, es titular del derecho a la vida, es titular del derecho a la libertad, es titular del derecho a su integridad física. Y en ese momento se hace titular de una serie de derechos y obligaciones, por cuanto el derecho es un sistema y no podemos ser absolutamente titulares de derechos o absolutamente titulares de obligaciones, sino que siempre que somos titulares del derecho, correspectivamente por la doble connotación o el doble carácter de la norma, entonces somos titulares de un conjunto de obligaciones. Sin embargo, para que lo podamos distinguir a nivel jurídico, podemos afirmar simple y llanamente que la noción de persona hace referencia a una mera susceptibilidad o potencialidad para ser titular de derechos y obligaciones, en tanto que la noción de derecho, de sujeto de derecho, debemos verlas ya dentro de una relación jurídica. Es cuando una persona ya está inmersa dentro de una relación jurídica y es actualmente titular de un derecho o de una obligación en particular. Es simple y llanamente, como les acabo de decir, una distinción conceptual a nivel terminológico para distinguirla, pero en la práctica toda persona es sujeto de derecho y todo sujeto de derecho es persona, ¿ok? Entonces, la persona se clasifica, como les acabo de decir, en dos tipos: persona natural y persona jurídica. La noción de la persona natural es que es un ente
es un individuo de la especie humana. Pero cuando hablamos en derecho de noción y naturaleza jurídica también debemos distinguir una y otra cosa. Una noción es una simple aproximación que no define lo que en realidad es esa institución jurídica en derecho. Una noción de persona natural pudiera ser, por ejemplo, un ser pensante, un ser físico, un ser individual, un ser concreto. En tanto que la naturaleza jurídica de una persona natural no es otra cosa que individuo de la especie humana. Para el derecho, ¿qué es? Esa es la naturaleza jurídica de una institución en particular. Entonces, cuando hablamos de persona natural, debemos referirnos en principio a la noción, que es una aproximación a lo que pudiera ser para el derecho ese ente en particular, y podemos afirmar entonces que es un ser pensante, que es una persona, que es un ente físico, un ente concreto, un ente racional, en tanto que cuando hablamos de su naturaleza jurídica debemos afirmar entonces que es un individuo de la especie humana. Cuando hablamos de la persona jurídica o persona jurídica en sentido estricto, porque tanto la persona natural como la persona jurídica en sentido estricto son personas jurídicas, y esto también es una distinción conceptual a nivel terminológico. Cuando hablamos de persona, hablamos de persona jurídica, hablamos tanto de la persona natural como de los entes distintos a el individuo de la especie humana, que también son titulares de derechos y obligaciones. Es decir, que cuando hacemos referencia a esta clasificación debemos afirmar que todos aquellos entes distintos al ser humano, a los cuales el ordenamiento les otorga la posibilidad de ser titulares de derechos y obligaciones, debemos precisar que son personas jurídicas en sentido estricto o stricto sensu. Una noción de las personas jurídicas en sentido estricto o stricto sensu es que es un ente colectivo, no es individual, no es un ente racional, porque son figuras creadas por las personas naturales, pero con una personalidad jurídica distinta, y ahí debemos hacer referencia también a la distinción entre persona y personalidad jurídica y posteriormente capacidad jurídica. Son entes sociales, son entes no racionales, son entes no individuales, sino colectivos. Y esto es una noción de lo que es una persona jurídica en sentido estricto, en tanto que si queremos establecer o definir cuál es su naturaleza jurídica, debemos afirmar que las personas jurídicas en sentido estricto o stricto sensu son todos aquellos entes distintos al ser humano y que tienen la titularidad de derechos y obligaciones, ¿ok? Persona no es igual que personalidad, porque la persona es un ente, hace referencia al ente susceptible para ser titular de derechos y obligaciones. En tanto que cuando hablamos de personalidad, hacemos referencia a la aptitud, cualidad o idoneidad de ese ente para ser titular de derechos y obligaciones. Toda persona, desde el mismo momento en el que nace, tiene personalidad jurídica, es decir, tiene aptitud, cualidad o idoneidad para ser titular de derechos y obligaciones, es decir, que son conceptos o nociones inescindibles, no se pueden desligar una de otra, pero la doctrina distingue entre una y otra, haciendo referencia que cuando hablamos de la noción de persona hacemos referencia al ente, y cuando hablamos de la personalidad jurídica hacemos referencia a la aptitud, cualidad o idoneidad de ese ente para ser titular de derechos y obligaciones. La doctrina también hace referencia a la noción de capacidad jurídica, que es la medida de la aptitud, cualidad o idoneidad de ese ente para ser titular de derechos y obligaciones. ¿Cuánta personalidad jurídica, cuán capaz soy, cuánta aptitud tengo para desenvolverme en el mundo del derecho? Y en este sentido la doctrina hace una clasificación de la capacidad jurídica en capacidad jurídica general o de goce y capacidad jurídica de obrar o de ejercicio, que a su vez se divide o se subclasifica en capacidad jurídica negocial, capacidad jurídica procesal y capacidad delictual, pero es un tema que abordaremos más adelante en el transcurso del programa. Por ahora me interesa que entiendan que hay una distinción entre las nociones de persona, atendiendo al ente, personalidad jurídica, atendiendo a la aptitud, cualidad o idoneidad de ese ente, y capacidad jurídica, que atiende a la medida de la aptitud, cualidad o idoneidad de ese ente para ser titular de derechos y obligaciones. En conclusión, toda persona tiene personalidad jurídica, y toda persona con personalidad jurídica tiene capacidad jurídica, general o de goce. Posteriormente abordaremos más sobre el tema
de la capacidad jurídica. Por ahora me interesa que entiendan la clasificación que hace el ordenamiento jurídico venezolano en sus artículos 15 y 16 del Código Civil en persona natural, que son los individuos de la especie humana, y persona jurídica en sentido estricto, que son aquellos entes distintos al ser humano a los cuales el ordenamiento jurídico les otorga tal condición, es decir, les otorga la posibilidad de ser titulares de derechos y obligaciones. Cuando hablamos de persona natural, que también es una persona jurídica, hacemos referencia a un ente individual, a un ente concreto, a un ente racional, a un ente intelectual. Y cuando hablamos de persona jurídica en sentido estricto, hacemos referencia a lo contrario, un ser no racional, un ser no individual, sino complejo, a un ser colectivo, a un ser que ha sido creado por el hombre para obtener fines que por sí solo no hubiese podido obtener dentro de lo que es la legalidad. Por eso se dice que la ley tiene carácter declarativo respecto de la persona natural y tiene carácter constitutivo respecto de la persona jurídica en sentido estricto, por cuanto la persona natural preexiste al derecho, es un prius para el derecho, es anterior al derecho y fue esta quien, ante la necesidad de dirimir y resolver conflictos, creó el derecho para obtener fines que por sí misma no hubiese podido obtener, y en tanto que las personas jurídicas en sentido estricto o stricto sensu son una creación o invención del hombre. Se dice que es la más audaz invención de la especulación jurídica, en palabras del autor Ascarelli, y las personas jurídicas en sentido estricto incluso datan del Código Civil chileno creado por Andrés Bello, que es donde aparecen por primera vez a lo largo de la evolución del derecho y en Venezuela como una creación jurídica de carácter con validez y de carácter legal. Sin embargo, si nos vamos a la historia, en Roma ya existían las personas jurídicas en sentido estricto a través de las bonorum personales, es decir, las sociedades de personas, que eran aquellas agrupaciones de personas que habían sido creadas por el hombre para obtener fines que por sí mismos no hubiesen podido obtener, ¿ok? Entonces, por ahora, lo más importante es entender que existe en derecho una clasificación de la persona en persona jurídica natural y personas jurídicas en sentido estricto. La persona jurídica natural hace referencia, de conformidad con el artículo 15 del Código Civil venezolano, a las personas, los individuos de la especie humana, y en ese sentido tiene unas características particulares. Las personas jurídicas en sentido estricto hacen referencia a las personas, a los entes distintos al ser humano, pero que han sido creados por las personas, ¿ok? Y a los cuales el ordenamiento jurídico les ha otorgado la titularidad de derechos y obligaciones, y por ello la ley tiene carácter constitutivo respecto de la persona jurídica en sentido estricto y carácter declarativo respecto de la persona jurídica natural, ¿ok? En la próxima clase vamos a abordar los criterios que nos permiten la clasificación de las personas jurídicas en sentido estricto. ¿Por qué? Porque la persona natural no tiene ninguna clasificación, es un ente individual, un ente inconcreto, un individuo de la especie humana, en tanto que a las personas jurídicas, al ser una invención del hombre, ¿ok?, al ser una creación del derecho, ¿ok?, tienen una clasificación y se clasifican en personas jurídicas en sentido estricto de derecho público y personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado. Vamos a ver más adelante cuáles son los criterios de clasificación de cada una de ellas y cuáles nos permite eso, y cómo esos criterios nos permiten determinar que estamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto de derecho público o de una persona jurídica en sentido estricto de derecho privado, que es el tema 4 del programa. Criterios para determinar cuando estamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto de derecho público, cuando estamos en presencia de una persona jurídica en sentido estricto de derecho privado, para luego abordar el tema 5 del programa, que es la clasificación de las personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado, que es lo que nos corresponde abordar en esta materia, por cuanto el derecho civil forma parte, como les dije en la primera clase, del derecho privado general, y por ello lo que nos corresponde ver en esta oportunidad y en esta materia, y de acuerdo al contenido programático,
es la clasificación de las personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado, por cuanto las de derecho público los verán en otras materias como el derecho constitucional y en otras categorías de derecho, ¿ok? Entonces, una vez que veamos en las próximas clases la clasificación o los criterios para determinar cuál es la clasificación de las personas jurídicas en sentido estricto en derecho público y derecho privado, y veamos la clasificación de las personas jurídicas en sentido estricto de derecho privado, que hace referencia a las asociaciones, sociedades y fundaciones, habremos abordado los temas 3, 4 y 5 del programa. ¿Okay? Muy buenas tardes y que estén muy bien.